Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 6 de noviembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, nuestro programa, y digo nuestro porque este programa es de todos, el programa de libros, un programa de libros que no se podría hacer si los contraescuchas no enviasen sus notas de voz recomendando títulos de todo tipo. Algunos me gustan más, otros me gustan menos, otros ni me gustan ni no me gustan porque simplemente no los he leído. De hecho, estos son la mayoría. Es imposible leer todo lo que me envían los contraescuchas, que son bastantes libros. Desde que empezamos a hacer este programa y ya va para 5 años, ahora, creo que empecé en enero de 2017, pues sí, en enero de 2022 será 5 años que hacemos La Contraportada, pues han entrado aquí centenares de libros. Hoy vamos a poner unos cuantos más, aunque hay uno repetido. De hecho, el primero ya pasó por aquí hace un tiempo. Vamos a poner unos cuantos más, a ver cuántos me entran dentro de la lista esta ya, que empieza a ser interminable, de libros de La Contraportada. Bien, si queréis participar, os doy, como siempre hago el sábado y mañana lo haré también, el número de WhatsApp de La Contra, en el que podéis enviar vuestros libros, vuestras películas para el contraplano, vuestras preguntas para la contrarréplica, etcétera, etcétera. Bien, es el 690 82 7909. En el caso de La Contraportada, como en el contraplano, podéis alargaros un poco más en la nota de voz. Os pido, eso sí, que esté bien grabada, que haya silencio alrededor y que ni habléis muy bajito, ni tampoco le gritéis al teléfono, por supuesto. Los micrófonos de los teléfonos son bastante sofisticados, son realmente buenos, y con que habléis con vuestro tono de voz normal, si no hay ruido de fondo, se escucha bien. En este caso, la duración, en el caso de La Contraportada, pues la ideal serían 3 minutos. Para presentar un libro, a mí la verdad es que menos tiempo pues me cuesta. De hecho, ya sabéis que cuando un libro me ha gustado mucho, me paso aquí hablando 10 minutos tranquilamente. De verdad que os admiro esa capacidad de condensación que tenéis. Pero bueno, si son 1, 2, 3, 4 minutos incluso. Bien, pues dicho esto y recordado el número, como hago todos los sábados, pasamos ya directos a la contraportada. Empezamos con Mario, que es un contraescucha de Murcia, que nos trae un libro que, como decía antes, ya pasó por aquí hace tiempo, hace más de 2 años, en el mes de julio del año 2019. Quiero nuevamente felicitarte por tu programa, que me tiene realmente enganchado, lo escucho prácticamente a diario y, como te he dicho alguna vez, no siempre estando de acuerdo con lo que dices, pero aprendo y disfruto con tu labor, con lo cual, chapó, la verdad. Estaba escuchando tu última contrahistoria en directo con Alberto Garín y te escuché denostar el historicismo como filosofía de la historia. Y bueno, se me ocurrió proponerte como tema a tratar la obra de Oswald Spengler. Con 20 y pocos años me leí los 2 tochos de La decadencia de Occidente y la verdad es que me cautivó, me pareció convincente, me pareció que daba respuestas a muchas preguntas que yo podía tener en aquel momento, y con independencia de que pueda no suscribir algunas de las cosas que plantea Spengler, creo que es una obra muy valiosa y no justamente valorada en el contexto del siglo XX. Por supuesto, Spengler tiene su propia leyenda negra como supuesto entusiasta partidario de los nazis, pero hay que leer otra obra suya, como es Los años decisivos, que llegó a censurarse por el ministro de Propaganda Goebbels, donde verdaderamente lanza críticas muy duras desde una posición conservadora y de derecha al, eh, al régimen nazi que acababa de llegar al poder en las elecciones del 32, me parece. En fin, el caso es que creo que no quiero alargar esto más porque es un tema que podrías tratar a fondo. Spengler no es un historicista en el sentido marxista, desde luego. Él asegura que
el destino de toda civilización y toda cultura. No tengo tiempo para elaborar la distinción entre civilización y cultura que él hace, pero el destino de todo esto es la muerte, precedida de la decadencia, por supuesto, y puesto que torres más altas han caído, pues la civilización occidental también tiene asegurada su propia muerte. En fin, no es un historicista porque, al menos tal como yo lo entiendo, porque él dice específicamente que la especie humana no tiene un destino concreto. No hay ninguna parada a la que la humanidad tenga que llegar. De hecho, él llega a afirmar unas palabras que, por supuesto, ponen nerviosos a los progresistas de todo Jaez, que es que no existe la especie humana, mejor dicho, no existe la humanidad más allá de su sentido meramente biológico. No tiene sentido hablar de la Declaración de los Derechos del Hombre porque el hombre de París tiene muy poco que ver con el hombre de una tribu en Papúa Nueva Guinea. En fin, no me enrollo más. Muchas gracias, Fernando. La decadencia de Occidente de Oswald Spengler ya pasó por aquí hace un par de años, como decía antes. Lo he ido a mirar en mi archivo en diazvillanueva.com. Ahí tenéis todos las contraportadas y los contraplanos. Bueno, ahí tenéis todo lo que voy produciendo. Si tengo esta página web abierta, entre otras cosas, es para poner en orden todo lo que hago, de escribir, de grabar, de vídeos, etcétera, porque si no sería imposible. Una especie de lugar donde me sirve de foro, donde voy colocando todo lo que voy haciendo. Y además, pues mis artículos siempre terminan ahí. Bien, pues he ido a buscarlo en la caja de búsqueda que está en la parte superior de la página y me parece el día 27 de julio de 2019. Son 2 años y pico, no es mucho tiempo, pero claro, todo lo que nos ha pasado desde aquel verano de 2019, pues en fin, han pasado 2 años que en muchos aspectos parecen 6 o 7. Pero bueno, lo que pensaba de ese libro ya lo dije en su momento, así que lo voy a poner de nuevo. He ido a recuperar el archivo de ese día para no tener que repetirme, porque además le dediqué bastante tiempo, unos cuantos minutos, vamos. A mí Spengler, de cualquier manera, Spengler y esa obra en concreto, ya lo anticipo, no me parece nada especial. Lo publicó hace más de un siglo, desde el año 18, La decadencia de Occidente, y oye, Occidente sigue sin decaer, ¿eh? Respecto a si es historicista o no, en fin, la profecía la lleva en el mismo título del libro, pero bueno, os dejo lo que dije entonces, porque lo traté mucho más a fondo. Pues mira, Noé, a mí me sucedió como a ti. Leí La decadencia de Occidente estando en la universidad, no sé si fue en primero de carrera, y la verdad es que no he vuelto a leerlo. Eso sí, al ser un título tan famoso, que tuvo tanta influencia a lo largo del siglo XX y que la sigue teniendo todavía, ya en pleno siglo XXI, pues es un libro que conozco bien. Eso es, cualquier persona aficionada a la historia conoce La decadencia de Occidente de Spengler. A ver, el libro se publicó en 2 volúmenes. El primero de ellos, que es el más famoso de todos, salió al mercado en 1918, justo cuando acababa la Primera Guerra Mundial, poco antes de que acabase. Salió al mercado en Alemania, porque el libro se publicó en alemán. Salió, no sé exactamente, 2 o 3 meses, creo, antes del armisticio, es decir, de noviembre del 18. Y claro, en aquel momento, en Alemania, todo era pesimismo, como te puedes imaginar. Y ese pesimismo general, en especial entre los intelectuales, aún se mantiene, a pesar de que han pasado pues ya más de 100 años desde la publicación del libro. A ver, mi opinión personal es que Spengler fue excesivamente pesimista. Él identifica a Occidente con los valores de la Europa del XIX. De hecho, identifica a Occidente con la Europa del siglo XIX, la Europa que él había conocido. Él había nacido a finales del siglo XIX, ese mundo en el que se había criado. Y bien, y esa Europa sí, esa Europa entra en crisis terminal en la Primera Guerra Mundial y es completamente liquidada tras la Segunda Guerra Mundial. La Europa del siglo XIX disfrutó de una ventaja de todo tipo, cultural, tecnológica, etcétera, con respecto a otras partes del mundo. Pero esa ventaja no podía durar siempre. Era inevitable. Esa ventaja se tradujo pues, en los imperios coloniales, por ejemplo. En 1914, justo cuando empezaba la Primera Guerra Mundial, más de la mitad del mundo estaba controlado por un puñado de potencias de Europa Occidental, entre las que se encontraba, por supuesto, Alemania, que venía desde la creación del Segundo Imperio en 1870, tratando de buscar, como Sebastian Haffner decía, su lugar bajo el sol. Y pensó que con la guerra del 14 pues iba a conseguirlo definitivamente. Se equivocó, como bien sabemos.
Es decir, en aquel entonces se abría un abismo cultural y tecnológico entre, por ejemplo, un inglés y un indio, un alemán y un camerunés, un francés y un vietnamita, o un español y un guineano. Pero un abismo. Es decir, llegaban los alemanes a Namibia con un vapor y se hacían los dueños de aquello. Bueno, se hicieron los dueños de aquello. Como los ingleses en Nigeria o como los franceses en Indochina. La diferencia que había entre lo que se conoce hoy como primer y tercer mundo era muchísimo mayor de lo que es hoy. El agricultor medio africano pues vivía poco menos que en una economía de pura subsistencia. Mientras que hoy no es así. Hoy llega uno a África y están hablando por su teléfono móvil, van en automóvil o en autobús, hay carreteras, ¿vale? Serán malas, incluso ferrocarriles, muchos de hecho se hicieron en aquel entonces. Es decir, no es el África o la Indochina que se encontraron los franceses o los alemanes o los ingleses en el año 1870. No hay esa diferencia tan grande. Entonces, Spengler lo que da fe en este libro es que esa Europa se ha suicidado durante la guerra. Esa Europa que tenía esa gran ventaja. Y carga pues, sobre la modernidad, la irrupción de las masas como sujeto político y la extensión de la democracia. Esto luego lo va desarrollando. Él vivió todavía unos cuantos años más, como casi 20 años más desde la publicación del libro, y lo fue desarrollando. Pero claro, los hechos, y la historia a fin de cuentas se nutre de hechos y no de interpretaciones, los hechos lo que nos dicen es que Occidente no decae durante el siglo XX. El siglo XX, de hecho, fue el siglo del triunfo de Occidente, pero de Occidente entendido en el sentido más amplio, incorporando por supuesto a los Estados Unidos, a Canadá, Hispanoamérica, Australia, lo que viene siendo los lugares donde se hablan lenguas occidentales y tienen una visión del mundo al estilo occidental. Es decir, tan occidental es un tipo que vive, qué sé yo, en Seattle, como uno que vive en Berlín, o uno que vive en Buenos Aires, como uno que vive en Roma. Son igualmente occidentales. El mundo contemporáneo, de hecho, es una fabricación, una hechura de valores occidentales, qué sé yo, el parlamentarismo, el imperio de la ley, el método científico, la primacía de la técnica, el abandono de la magia y la apuesta por la razón. El humanitarismo también es genuinamente occidental, pues el fin de la esclavitud, por ejemplo, los derechos humanos, etc. Es decir, tú a un sudanés de hace 100 años le hablabas de los derechos humanos y te miraba como si hubieses bajado de la luna. Los sudaneses han estado esclavizando entre ellos hasta hace 4 días. Y todavía existen en algunas partes del mundo. Existe la esclavitud, quiero decir. Y lo mismo puedo decir, pues, con elementos como, por ejemplo, la magia, que en la cultura occidental, pues, no se integra más allá de como puro entretenimiento, ¿no? Pero no confiamos nuestras sociedades a los magos ni a los chamanes. Pero no solo en esto, también de costumbres y usos occidentales. La forma de vestir, el alfabeto latino es el alfabeto del mundo. No, pero sigue existiendo. Los chinos y los coreanos y tal siguen teniendo sus alfabetos, sí, pero, o los tailandeses, pero son para uso interno. Por supuesto, uno va a China y está las cosas puestas en China, estoy hablando, te digo, ya en Tailandia. Están puestas en el alfabeto suyo y debajo en el alfabeto latino para que lo entienda el mundo. Si uno tiene una reunión con unos chinos, van vestidos de manera occidental. No van vestidos como los chinos del siglo XVI. Van vestidos como nosotros, con corbata, con pantalones, una chaqueta, etc. Hasta sus hábitos culturales se han occidentalizado. Ese ha sido uno de los grandes dramas, por ejemplo, de países como Japón, y que han tenido que occidentalizarse a lo largo del último siglo. Pero es que se ven más cosas. La música, el cine, los horarios, la manera en la que repartimos el día es genuinamente occidental en prácticamente cualquier rincón del mundo. No sé, Shanghái, por ejemplo, o Dubái, son una copia de Nueva York. Son ciudades muy distintas. Uno se puede ir a salir de Madrid, de irse a vivir a Shanghái, y dice, bueno, pues sí, estoy en China, comen cosas distintas y tal, pero en esencia mi jornada de trabajo, entro a las 8, me voy a las 5, trabajo con un ordenador, bien, conforme a unos criterios típicamente occidentales. Se mantienen ciertas pautas culturales locales, como es lógico, pero en este tema el mundo está muy aplanado, y está aplanado sobre valores occidentales. Es decir, que el mundo actual
lo entendería mi tatarabuelo, que vivió en el siglo XIX. Lo entendería sin problemas. Le parecerían muchas cosas raras y novedosas, pero más o menos lo entendería. Pero no lo entendería el tatarabuelo de un coreano, o de un keniata, o de un nepalí que tenga miedo, que hubiese nacido en el siglo XX. Diría, bueno, ¿esto qué es? Así que, sinceramente, yo, con los hechos en la mano estamos hablando, no veo la decadencia, por mucho que se ponga Spengler con que es el fin de los tiempos, ese fatalismo horroroso. Claro, a no ser que el auge de Occidente para Spengler, que es lo que era, fuesen los políticos europeos repartiéndose a África en 1884 en Berlín. Evidentemente, esa ventaja tan descomunal ya no la tienen los estados europeos. La perdieron hace mucho tiempo. La perdieron, bueno, en la Primera Guerra Mundial, luego en la Segunda, pero ya no la tienen. Pero es que por no tenerla, ya no la tiene ni el hegemón que es Estados Unidos. Es decir, el mundo está mucho más aplanado, pero eso no es malo. De todo lo contrario, yo creo que es bueno. El problema de Spengler, creo yo, es que confundió el destino de la Alemania imperial, con el de todo Occidente. Y Alemania era simplemente una parte de Occidente. Una parte de Occidente que trató de dirigir la orquesta y fracasó en el intento. El siglo XX, este era un poco el ambiente que había a principios del siglo XX en Alemania, ¿no? El siglo XX iba a ser el siglo de Alemania, como el XIX había sido el de Inglaterra, el XVIII el de Francia y el XVI-XVII el siglo de España. Pero no, luego resultó que el siglo XX fue el siglo de Estados Unidos, que es tan occidental como cualquier país europeo. De hecho, Spengler, cuando termina la guerra, se convierte en un nacionalista alemán furibundo. Y si no apoyó abiertamente al nazismo fue porque Hitler liquidó a las SA en la noche de los cuchillos largos. Y él se llevaba muy bien con ellos. De hecho, con Gregor Strasser llegó a tener una gran amistad y simpatizaba con el fascismo. De manera abierta, ¿eh? Pero vamos, a mí lo que no me gusta de Spengler es su historicismo. No me gusta nada. Es decir, su convencimiento de que la historia es predecible y de que sigue un esquema predefinido, que viaja de un lado a otro y que él dice conocer ese viaje, cuál va a realizar. Tampoco me gustan sus categorizaciones a priorísticas, del tipo, la antigua Grecia es una cultura, Roma era una civilización. Y esto es así porque lo digo yo, porque ya he definido previamente lo que es una cultura y una civilización, y todo tiene que amoldarse a esas categorías que he creado yo. Este marco teórico lo creo y a partir de aquí voy ordenando las fichas. Toda su tesis descansa sobre el convencimiento de que la civilización occidental nace en los siglos del gótico. Pues lo dice él. Pues nace ahí, punto, no hay más. Habló Oswald, punto redondo, como se dice en Madrid. No, porque aquí y antes de eso no existía la civilización occidental. Y entra en decadencia, según él, justo cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque sí, porque él lo dice. No sé si resucitase mañana, cosa que no va a hacer, pero si resucitase, Spengler murió en los años 30, pues habría que explicarle que el último siglo ha sido prácticamente todo obra de Occidente. Desde los avances científicos hasta las novedades tecnológicas, bueno, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? De la llegada a la Luna, pasando naturalmente por el grueso de la producción cultural, ha sido netamente occidental. No sé, quizá ha sido una decadencia, como decía este hombre, pero la verdad es que una decadencia bastante rara. Seguimos con Bartolomé, que nos trae un libro de David Friedman, un libro para liberales, pero muy liberales, o liberales radicales, para anarcocapitalistas, exactamente. Y hoy os traigo el libro La maquinaria de la libertad, con el subtítulo Una guía para un capitalismo radical, de David Friedman. Permitidme una pequeña introducción al autor. David Friedman es profesor emérito de la Universidad de Santa Clara en California, donde entre el 2005 y el 2017 ejerció como profesor en su Facultad de Derecho, aunque es físico de formación. Como dato curioso, es hijo del Nobel de Economía Milton Friedman, economista marcadamente liberal y autor de la teoría económica del monetarismo. Yo he leído la tercera edición en inglés del 2014, donde añade 2 secciones, la quinta y la sexta, con nuevo material. Desconozco si se incluyen en la edición española. El libro se escribe entre 1967 y 1973, y obviamente se ven alusiones a la Unión Soviética,
por ejemplo, y a la situación política y económica de esos años. Ahora nos pueden parecer referencias un poco anacrónicas, pero en ningún momento dañan el espíritu del libro. La introducción nos deja claro el objetivo que busca el autor. La idea central del libertarismo es que se debería permitir a las personas vivir sus propias vidas según sus deseos y que una sociedad libertaria, sin la existencia del Estado, es posible y atractiva. Y aquí está la parte más importante de la obra. Todos los servicios que nos ofrece el Estado pueden ser ofrecidos de una forma más eficiente por un mercado libre, sujeto a las leyes de la libre competencia. Cuando se refiere a todos, quiere decir todos, incluyendo los servicios de policía, administración de justicia o la defensa nacional. Pero ojo, el anarquismo de Friedman es un anarquismo sin monopolio público de la fuerza, no un anarquismo sin ley y orden. Creo que esto es muy importante porque anarquismo en muchas ocasiones está unido a caos, a desórdenes y a violencia, y no se trata de abolir el uso de la fuerza para combatir el crimen, sino de privatizarlo y descentralizarlo. El planteamiento anarcocapitalista es que si tiene que haber coacción, que la tiene que haber, es mejor dispersarla que concentrarla, puesto que si está dispersa, tienes a dónde acudir en caso de que una de las facciones cometa abusos. El libro me parece extremadamente interesante por su fundamentación teórica y sus aplicaciones prácticas. David Friedman es sin lugar a dudas uno de los principales teóricos del anarcocapitalismo y una persona que claramente dice lo que piensa y que no está a favor de los vientos de las modas de turno. Demuestra un botón. Defiende la legalización de la heroína o que no haya fronteras a la inmigración. Por último, señalar que su página web es una interesantísima fuente de recursos. En ella se encuentra el libro que os acabo de presentar, varios podcasts e incluso las grabaciones de sus clases, con las presentaciones en PowerPoint incluidas, así como el borrador de su próximo libro que está abierto a los comentarios de los lectores. Creo que es un libro importante para dar un marco teórico práctico a los que pensamos que la libertad se lleva muy mal con la hoz y el martillo y sus sucedáneos. Este libro de David Friedman, La maquinaria de la libertad. David Friedman, para quienes no lo conozcáis, quizá el apellido suene un poco por su padre, por Milton Friedman. David Friedman es un economista estadounidense, hijo de su padre, hijo de Milton Friedman y de Rose Friedman, y es probablemente el libro más famoso de este hombre. Tiene alguno más, en español creo que este es el único que se ha publicado, pero vamos, en inglés no tiene mucho más, por lo que yo recuerdo, 5 o 6 libros como mucho. Lo escribió hace ya bastante tiempo, hace casi 50 años, a principios de los 70, y tiene edición en español. Por lo que yo sepa, por lo menos, no sé si lo habrá publicado otra editorial. La edición en español que yo conozco es la editorial Innisfree y se publicó hace ya cosa de 6 o 7 años, tranquilamente. Es un libro muy del gusto de los anarcocapitalistas, es de hecho un libro de anarcocapitalista. Y sirve de hecho en buena medida como prontuario del anarcocapitalismo, porque es un libro relativamente sencillo de leer, digo relativamente, es decir, tampoco es que sea puramente divulgativo, pero es sencillo de leer. Friedman sabe cómo tocar todos los palos, él es profesor y eso se nota y no se enreda mucho en desarrollar sus teorías, lo cual se agradece porque eso permite que luego uno vaya ampliando los temas a placer. Si le interesa más este u otro, pues ya se empieza a buscar bibliografía por su cuenta. Digamos que este de La maquinaria de la libertad es un libro que te permite abrir, como es tan amplio, te permite abrir distintos temas luego según te van interesando. El libro no es muy largo, debe de tener unas 300 o 400 páginas y se lee rápido. Vamos, yo desde luego lo leí rápido. También es verdad que el tema me interesaba. Friedman pertenece a una escuela anarcocapitalista diferente a la de Murray y Rothbard. Rothbard era, bueno, como toda la escuela austríaca, era justnaturalista. Friedman es utilitarista, llamémoslo así. Es decir, postula el anarcocapitalismo como mejor alternativa porque según él funciona y garantiza mayor bienestar para una mayoría. Por lo tanto, habría que adoptarlo por esa misma razón. Como el libro se escribió hace tantos años y Friedman sigue vivo, a diferencia de Rothbard murió hace ya 25 años, también era mucho mayor que él. No sé qué edad tendrá Friedman ahora, pero vino a Madrid hace 2013, 2014, por ahí, creo recordar, estuvo en la Fundación Rafael del Pino. Debe de tener unos 70 y tantos años, por ahí. Creo que no se ha muerto, que yo sepa. Si se hubiese muerto ya me habría enterado por Twitter y demás. Creo que sigue vivo. Bien, pues lo que ha ido haciendo Friedman con este
con este libro he ido haciendo correcciones y añadidos sobre la maquinaria de la libertad. Vamos, que he ido poniendo el texto al día para ir adaptándolo al presente. De cualquier modo, la primera edición, en inglés naturalmente, y la última no cambian la esencia de lo que Friedman trata de transmitir. Lo hace con mucha convicción, además, y se vale de ejemplos continuamente, de una vez tras otra, para tratar de amartillar bien lo que acaba de decir. Quizá la parte más polémica de todas, por lo que recuerdo, es la que defiende la privatización de la policía y de las fuerzas del orden en general. Friedman plantea que ese servicio lo puede desempeñar mejor la iniciativa privada y trata de desarrollar esa misma idea. Si os interesan este tipo de textos, a mí hace unos 20 años la verdad es que me interesaban bastante, aunque si os digo la verdad, esto ya es una preferencia personal, yo personalmente prefiero a los austríacos más que a los chicagianos, y Friedman pertenece a los de la escuela de Chicago. Bien, pues si os interesan este tipo de textos, esto de Friedman os gustará bastante y os llevará a haceros preguntas. Yo de cualquier modo no recomiendo esta lectura tanto a los liberales como a los que no lo son. Los liberales ya están convencidos de todo o de parte de lo que dice Friedman. Los que no son liberales pondrán a prueba sus ideas y pasarán a hacerse preguntas, ¿qué es de lo que se trata a fin de cuentas? Ya sabéis, hay que combatir con denuedo. Todo lo que hagamos para pelear contra eso, contra el sesgo de confirmación, es poco. Vamos, que es necesario leer lo que de primeras nos lleva a la contraria. Y a alguien que no es liberal o que no simpatiza precisamente con el liberalismo, un plato tan contundente como es la maquinaria de la libertad le va a llevar mucho a la contraria y le va a obligar a pensar y a plantearse ciertos asuntos que quizá es posible no se haya planteado en sus otras lecturas o tal. Yo desde luego, siempre que se pueda, ya os lo digo, no os metáis en jaulas. Bastante están las redes sociales, que son cámaras de eco, como para que vuestra biblioteca se convierta también en una cámara de eco. Bien, seguimos con Rommel, que es un tradicional de la contraportada, que está en Lima, en Perú, y que nos trae un gran libro de Niall Ferguson. Hola Fernando, mando este audio para recomendar un libro para los oyentes de la Contracrónica y de la Contraportada. Voy a recomendar un ensayo de Niall Ferguson que se titula Civilización, Occidente y el resto. Es realmente un muy buen libro, ¿sí? Básicamente versa sobre qué es lo que ha hecho que la cultura occidental o la visión occidental sea preponderante por sobre otras alternativas. Él lo pone básicamente sobre la oriental, ¿no? Y el libro en los capítulos realmente resume mucho cómo se desarrolla, ¿no? Él nos plantea algunas características que hicieron que la cultura occidental se desarrolle y sea dominante, como son la competencia, los avances de la ciencia, el desarrollo de la propiedad, el desarrollo de la medicina, el consumo y la ética del trabajo. Como estas características de la sociedad occidental han hecho de ella la que más se desarrolló. Y también nos va mostrando cómo estas mismas características van evidenciando el deterioro y un posible cambio, no podríamos decir pues debacle o desaparición, sino un cambio de lo que es la forma occidental de vida, ¿no? Yo creo que es un libro muy recomendable. Tiene un capítulo que a mí me encantó, por lo que soy de Perú, sobre la propiedad y la visión, como él explica qué pasó con Hispanoamérica con respecto a Estados Unidos, y por qué ellos se desarrollaron mejor que nosotros y cómo eso tiene un origen en la visión de la propiedad, ¿no? Yo creo que para todos los oyentes de la Contraportada les va a parecer un muy buen libro, ¿no? Un saludo desde Lima, Rommel. Este libro que nos trae Rommel es realmente bueno y me gusta mucho. Se publicó hace unos 10 años más o menos y ha tenido ediciones en varios idiomas, entre ellos el español. En nuestro idioma lo publicó la editorial Debate. Vamos, el libro lo tengo ahí y es todo un señor libro, un libro magnífico. A mí me gustó tanto Civilización que cuando lo leí, en su momento lo leí nada más salir, y porque yo lo de Ferguson, todo lo que saca este hombre, pues me gusta muchísimo. Nada más salir me lo leí y después, unos años
años más tarde, como 3 o 4 años después, lo releí para refrescarlo. Bien, el libro está muy bien, es un libro de unas 500 páginas aproximadamente, es un libro de interpretación de la historia. Niall Ferguson es un historiador británico bastante famoso, otros libros suyos han pasado por aquí, pero vamos, este hombre empieza este libro, y creo que me voy a enrollar un poco, aviso, empieza Civilización con una serie de preguntas que ya se hizo Samuel Johnson, un escritor británico de mediados del siglo XVIII. Las preguntas que se hizo Johnson en su momento, ojo, estamos hablando de hace ya 3 siglos, ¿no? Eran: ¿por qué los europeos son tan poderosos? ¿Por qué están presentes en todo el mundo? ¿Por qué no pueden, no sé, los asiáticos o los africanos invadir las costas de Europa y establecer colonias allí, que es lo que estaban haciendo los europeos en el siglo XVIII? Bien, la respuesta que sea Johnson en aquel momento, en mediados del siglo XVIII, es que los europeos son más poderosos porque son más sabios, y el conocimiento siempre dominará a la ignorancia. Una respuesta muy simple a preguntas bastante complejas, pero Johnson no iba desencaminado. Bien, esto era así en el siglo XVIII, siguió siendo en el siglo XIX y también en el siglo XX. Pero no 3 siglos antes de Johnson. En la Edad Media, Europa era un continente dividido y pobre, mientras que guerreaba continuamente, mientras, no sé, la China de la dinastía Song o de la dinastía Yuan estaba en pleno auge, estaban enviando expediciones a lugares tan lejanos como la costa este del continente africano. Si nos venimos más hacia Occidente, pues encontramos, por ejemplo, a los otomanos avanzando implacablemente por el Mediterráneo oriental y por la propia Europa oriental. No tardaron mucho en colocarse a la ribera del Danubio. Bien, pues esto es a finales de la Edad Media. 300 años más tarde la situación se había invertido por completo. China había sucumbido a los mongoles y luego al estancamiento, que se terminó transformando en un estancamiento secular, mientras que los otomanos pues habían sido rechazados ante las murallas de Viena y estaban en camino de convertirse en el hombre enfermo de Europa, que serían ya a finales del siglo XIX. Los países de Europa Occidental, por el contrario, se habían mostrado capaces de proyectar poder a miles de kilómetros más allá de sus fronteras. Se habían apoderado de territorios en medio mundo y habían asentado muchísima población en toda América, desde el norte, desde el polo norte hasta el polo sur, pasando por todas las latitudes tropicales, asentando tal cantidad de población que consiguieron duplicar Europa al otro lado del Océano Atlántico. Aparte de eso, también se habían mostrado superiores en el terreno económico y en el terreno militar. Vamos, que la brecha entre Occidente y el resto, que es como lo denomina Ferguson, de hecho, si vais a la portada del libro es Civilización, Occidente y el resto, por medio de abajo. Bueno, pues la brecha entre Occidente y el resto se ensanchó entre los siglos XV y XIX hasta tal punto que a finales del siglo XIX casi todo el mundo estaba o dominado directamente por potencias occidentales o muy condicionado por ellas. Bien, Ferguson explica este éxito señalando lo que él denomina las killer apps. Utiliza una terminología muy de moda, en libros de hace 10 años, pero bueno, ya existían las apps para los teléfonos móviles. Es decir, las killer apps serían las aplicaciones asesinas de Occidente. La primera, según él, fue la competencia. Según la opinión de Ferguson, la descentralización política y económica en Europa la Europa occidental hizo posible los estados-nación y el capitalismo. Es decir, que fueron las rivalidades tan intensas entre las potencias occidentales las que le dieron ventaja sobre los chinos, cuyo imperio pues era inmenso, pero también era muy burocrático y era muy poco innovador. De hecho, en el libro Ferguson, sabéis que China significa el reino medio, pues lo llama el reino mediocre, por su poca vocación a innovar en los últimos 5 siglos, hasta el momento presente, y ahora está innovando muchísimo. Esa sería la primera, la competencia. La segunda fue el fomento de la ciencia en Europa Occidental. Esto le dio a Occidente una forma de comprender y de conquistar la naturaleza y ponerla a su servicio. El resultado lo conocemos, fue el gran salto en la tecnología militar por parte de los europeos. La tercera aplicación asesina fueron los derechos de propiedad definidos por la ley y consagrados en la ley, lo que llevó poco a poco a un gobierno representativo estable. El cuarto fue el triunfo de la medicina occidental, que no solo mejoró muchísimo la productividad y la esperanza de vida, sino que permitió a los europeos, sobre todo ya a partir del siglo XIX, hacer frente con ventaja a los climas que les eran adversos, sobre todo en África, en Asia, en las regiones tropicales de América. La quinta aplicación fue el desarrollo de la sociedad de consumo, que la sociedad de consumo creó una demanda constante de mercaderías que impulsó el crecimiento económico. Luego ya la sexta y última aplicación fue la ética del trabajo de Occidente. Vamos,
el vivir para trabajar tan típicamente occidental. Bien, para Ferguson, Occidente es Europa occidental, no es el Reino Unido, como cabría pensar, no, es toda Europa occidental, incluyendo, por supuesto, el Reino Unido. En uno de sus capítulos contrasta, por ejemplo, el ascenso de la Prusia de Federico el Grande en el siglo XVIII con la decadencia del Imperio Otomano. Es decir, Federico el Grande convirtió una región atrasada, como era Brandeburgo, en una gran potencia, mientras que los otomanos de Osman III pues iban cada vez a menos, ¿no? Algunos le acusaron por esto de eurocentrismo. Ferguson respondió con hechos, porque se abrió un interesante debate después de este libro. Los hechos fueron básicamente que los momentos clave en el ascenso de la civilización actual, del mundo actual, tuvieron lugar en Europa, y que además de eso eran inconcebibles en cualquier otro lugar. Qué sé yo, la invención de la imprenta, la exploración oceánica, la revolución científica, la revolución industrial, por supuesto, él lo desarrolla muchísimo más en las páginas del libro. Además, todo lo que no es Occidente, es decir, el resto, básicamente ha imitado a Occidente para prosperar. Los países no occidentales que mayor éxito han tenido son los que han descargado las 6 aplicaciones y las han puesto a correr. En la cima está Japón, claramente, cuyas reformas occidentalizantes a finales del siglo XIX le permitieron, por ejemplo, aparte de enriquecerse muchísimo, le permitieron imponerse en 1905 a una potencia de la Europa oriental, como es Rusia. Esa misma occidentalización le permitió a Japón también reconstruirse muy rápidamente después de la devastación ocasionada por la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo más pequeño, pero no menos espectacular, es esto todo lo que va contando Ferguson, es Israel, que es un país occidental en Oriente Medio. Israel ha conseguido sobrevivir y prosperar en un lugar especialmente difícil y con todos sus vecinos en contra, declarándole una guerra tras otra desde hace 70 años. Ferguson señala, por ejemplo, y esto es interesante, está lleno de buenas reflexiones este libro, señala que las principales amenazas que ha tenido Occidente en los últimos siglos no han venido tanto del exterior, es decir, potencias extraeuropeas que han desafiado a Occidente o extraoccidentales, como del interior, concretamente la Alemania nazi y el comunismo soviético. El comunismo, de hecho, fue un invento occidental, concebido para los países industriales del oeste de Europa, concebido por un alemán, para países como Alemania o como Inglaterra o como Francia, pero curiosamente terminó aplicándose en Rusia y en China, y luego ya a partir de 1960 en distintas partes del tercer mundo. Tiene una producción intelectual que no se aplicó en el lugar para el que estaba pensada. Ferguson, de hecho, insiste en que la Guerra Fría no fue, como suele afirmarse muy a menudo, fue una lucha entre Oriente y Occidente, no, fue una lucha entre dos occidentes rivales, uno capitalista y el otro comunista. Evidentemente, el camino hacia el triunfo de Occidente no ha estado exento de tragedia. La esclavitud, por ejemplo, siguió siendo una parte integral de las sociedades occidentales hasta el siglo XIX. Bueno, y sus secuelas aún estaban muy presentes en el sur de Estados Unidos, por ejemplo, hasta los años 60 del siglo pasado. Hoy en día el dominio de Occidente, de cualquier modo, se ve cada vez más amenazado por el ascenso de China. Este es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Bien, aquí Ferguson se muestra optimista y termina el libro con una reflexión muy interesante en la que valora distintos aspectos de por qué el paquete occidental de las 6 aplicaciones asesinas ofrece a las sociedades humanas el mejor conjunto disponible de instituciones económicas, sociales y políticas para garantizar la libertad y sobre todo para dar rienda a la creatividad humana. El libro en su momento, como os decía, trajo mucha polémica. Le acusaron de eurocéntrico y Ferguson se defendió muy bien poniendo hechos encima de la mesa. Le acusaron también de no haber incluido en esas 6 aplicaciones asesinas la de la democracia liberal, que es algo típico de Occidente, desarrollado en Occidente y que aquí ha echado raíces. Y hoy por hoy, bueno, pues es un sistema político al que muy pocos se oponen. Todo lo más que introducen son matices, pero casi nadie pone en duda la democracia representativa. En distintas partes del libro, Ferguson menciona la importancia de tener un gobierno genuinamente representativo, insiste en ello. Pero la democracia como tal no figura en sus 6 aplicaciones asesinas. Yo personalmente creo que es la séptima killer app, la séptima aplicación. Hay pocas cosas tan escritas en el ADN occidental, desde la Edad Media además, como la participación popular y la rendición de cuentas. Esta aplicación es importante porque si nos centramos solo en cuestiones económicas, podríamos pensar que China es un éxito, la China actual, y un modelo a imitar.
Y no, claro, no lo es en absoluto. Cuando durante la Guerra Fría se debatía incansablemente sobre si era mejor el comunismo o el capitalismo, muchos concluían el debate diciendo que el capitalismo, porque el capitalismo producía y distribuía mejor la riqueza, lo cual es cierto, pero nuestro sistema no es moralmente superior por eso, sino por la libertad individual que otorga el capitalismo en Occidente. Es decir, la diferencia fundamental entre los occidentales y los súbditos de la Unión Soviética no era que uno era rico y el otro pobre, sino que los primeros eran libres y los segundos no. Luego hay otro detalle en el libro que me dio mucho que pensar en torno a la primera aplicación asesina, la de la competencia entre estados. A ver, yo personalmente creo que es buena y que es necesaria, pero debe compaginarse con cierto grado de unión, al estilo federal. Ahí tenemos el caso de Estados Unidos. Los padres fundadores querían mantener la autonomía de los estados y que compitiesen entre ellos por atraer habitantes, pero manteniendo una unión política para que no se declarase la guerra por nuevas tierras, por ejemplo. Otro caso mucho más reciente es la Unión Europea. Los europeos compiten entre ellos, pero desde hace 80 años ya no guerrean entre ellos, porque están unidos por una serie de tratados de libre comercio, de amistad, comparten además una serie de instituciones políticas propias. Bien, esto en líneas generales ha sido positivo. Sí que la competencia y la atomización es buena, pero puede convertirse en un impedimento para el desarrollo, como ha sucedido, por ejemplo, en Hispanoamérica. Vamos, que está bien poner una serie de asuntos en común, respetando la autonomía política, la autonomía fiscal, etc. Respecto al tema de la esclavitud, al que dedica unas cuantas páginas, Ferguson olvida ponerla en contexto, y al terminar parece que solo los europeos la han practicado. La esclavitud es una aberración para nuestros ojos, pero a prácticamente todos los seres humanos, no solo los occidentales, no solo, a todos, de hace 3 siglos les parecía algo justificable. La esclavitud ha ido pareja a todas las sociedades humanas desde tiempos inmemoriales. Bueno, fue precisamente el abolicionismo occidental, que comenzó a finales del siglo XVIII y ya se consolidó en el XIX, el que puso fin a aquello. La esclavitud era endémica en África antes de la llegada de los europeos. Los esclavos negros que llevaban los portugueses o los holandeses hasta América se los vendían los propios africanos. Vamos, a comienzos del siglo XX ya estaba prácticamente erradicada las colonias europeas en África, gracias precisamente a los europeos. Cuando los europeos se fueron, la esclavitud regresó a muchos lugares, como de África, como por ejemplo Sudán o Mauritania. Pero vamos, como bien dice Ferguson, los aciertos de Occidente compensan con creces sus fallos. Iría yo incluso un paso más allá, y celebraría el hecho de que Occidente es la única civilización que persevera siempre en la autocrítica y en la mejora continua. Allá donde encuentra un problema, con el tiempo encuentra la solución porque previamente lo ha sometido a crítica. Bien, pues con esto ya sabía yo que me iba a enrollar y me he enrollado a base de bien. Bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por concluida, no me han entrado más que 3 libros, una lástima, damos por concluida la contraportada de hoy y os invito a que regreséis por aquí mañana. Tenemos contrarréplica, si mal no recuerdo, como todos los domingos. Hasta mañana, amigos.